además echarles a los policías, ¿no? Esto sucedió en Colima en el año 2002, en donde la policía hizo dos programas, uno de despistolización, dijo, estas personas traen pistolas, hay que quitarle las pistolas, y otro, un sistema de cumplir la ley seca el día de las elecciones. Y esto era muy interesante porque resulta que las personas que estaban catalogadas de borrachos y que poseían armas eran los líderes opositores. Entonces todos fueron encarcelados el día de las elecciones. Estamos hablando de 2002, no hace mucho tiempo en México. Eso hizo el PRI en Colima, y el PAN en Ciudad Juárez lo que hace es, dice el presidente municipal, vamos a evitar que haya delitos y que haya carrera de votantes el día de las elecciones. Entonces, un día antes de las elecciones manda a detener a todos los líderes del PRI. Bueno, evidentemente esas elecciones se anularon. Pero lo que voy es, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los 80s y en los 90s veía muchos casos en México donde había violación de derechos políticos. En 1998 la Comisión emite un informe sobre México, y ¿qué creen que dice en estos temas? Falta seguridad de mujeres, falta revisar jurisdicción militar, y en derechos políticos falta fiscalizar los recursos de los partidos políticos, garantías para los candidatos independientes y delitos electorales. ¿Dónde he oído esto? 1998, informe sobre la situación de los derechos humanos en México. Me refiero al caso Castañeda. Como todos ustedes saben, el doctor Castañeda solicita ante una instancia que no era la competente, que no era el órgano responsable de aprobar las solicitudes de registro, su solicitud de registro como candidato a presidente de la República. El Instituto Federal Electoral se niega y él va en juicio de garantías, primero ante un juzgado de distrito, después un tribunal cualquiera, después viene una atracción ante la Suprema Corte. No me voy a meter al tema, lo que quiero nada más dejar claro es hacer esta distinción. La posición de la Suprema Corte, con un alegato muy interesante, por ejemplo, la ministra Luna Ramos en torno al tema que los derechos políticos son derechos fundamentales, la posición de la Corte restituye ese vacío que había existido durante décadas en torno a la protección de los derechos políticos como derechos humanos. Pero lo que dice es que hay un sistema de control constitucional en materia electoral donde hay una facultad abstracta que tiene la Suprema Corte a través de la acción, y un control concreto a través de las salas del Tribunal Electoral, a través de los distintos medios de impugnación en la materia electiva. Paralelamente al juicio de amparo a Castañeda, una persona que se llama Víctor González Torres, conocido como el Dr. Simi, promueve un JDC, solicita su registro como candidato y promueve un JDC. ¿Qué le dice la Sala Superior del Tribunal? La Corte le dijo, el amparo no es la vía procesal oportuna para poder proteger derechos políticos electorales. La Sala Superior le dice, el JDC tampoco. Y entonces, ¿por qué? Por una sencilla razón, Víctor González Torres y otro joven señor Machado querían que se desaplicara el artículo 175 del COFIPE por ser contrario a la Constitución. ¿Y qué dijo la Sala Superior? Yo no tengo facultades de control constitucional, por una interpretación de la Corte que dice que el control está reservado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, por favor. Entonces, este fue el primer caso condenatorio del Estado mexicano. El segundo, el caso de Rosendo Radilla. Quisiera hacer como un ejercicio de retrospección. ¿Cómo era la vida en la década de los 70s, en la década de los 60s en México? 68, el movimiento estudiantil, claro, ustedes recordarán decirlo, también hubo en Hungría, y también hubo en Checoslovaquia, y también en Polonia, y también en Italia, y en Nueva York, y en San Francisco, y en París. Pero bueno, México tenía una connotación muy específica, porque había un delito que era el delito de disolución social. Si ustedes hablaban mal del gobierno, con eso se acreditaba la comisión de este ilícito, y por tanto cualquier expresión en contra del gobierno era penalizada por parte del Estado. Y muchos de estos líderes estudiantiles son procesados penalmente por este delito de disolución social. ¿Era en qué momento? El momento de la guerra sucia en México. Por supuesto que me dirán ustedes que la guerra sucia en México no fue, porque también hay que decirlo, no lo fue como la guerra sucia en Argentina o la guerra sucia en Chile. El régimen militar de Pinochet y el régimen de Videla, se calcula que la cantidad de argentinos muertos fue más de 30.000 personas durante la dictadura militar. El Odría en Perú o
cualquier Stroessner en Paraguay, significaron también estos procesos de privación y de ataque a las libertades básicas de los individuos. Pero en México tenemos 574 casos registrados de violación de derechos fundamentales y de desaparecidos por la guerra sucia. Rosario Ibarra de Piedra, una senadora actual de la República, encabezaba un movimiento, que era este movimiento para la búsqueda de los desaparecidos de la guerra sucia. Esto llega a un tema muy importante. México, cuando asume, primero cuando firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, después cuando firma la Convención sobre Desaparición de Personas, establece una reserva para decir que podía, someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte con respecto a los casos que hubieran aparecido con posterioridad a la aprobación de estos tratados internacionales. Sin embargo, ¿dónde estaban las violaciones de derechos fundamentales y dónde estaban los desaparecidos? Sobre todo en la guerra sucia. Hoy en día tenemos desaparecidos también, pero con otras dos cuestiones distintas, uno que tiene que ver con el narcotráfico y otro que tiene que ver con huertas de Juárez. Ahorita iremos a ese tema. ¿Qué pasa con Rosendo Radilla? Rosendo Radilla era un simpatizante del Partido de los Pobres, era un hombre que se dedicaba a cantar en los camiones y en los restaurantes no sé si alguien vio la película del violín. Si no la han visto, vean, es una película mexicana extraordinaria, particularmente cruda, el violín, que refiere estos procesos de guerra sucia en Guerrero y en Oaxaca. Y este hombre simpatizaba con la guerrilla y hacía canciones, era un músico que le hacía canciones a la guerrilla. Para ese año, 1974, ya había muerto Lucio Cabañas y ya había muerto Genaro Vázquez, que eran los líderes de la guerrilla rural Oaxaca y Guerrero, y en realidad lo único que tenemos como guerrilla era la Liga Comunista 23 de septiembre, que era una guerrilla urbana que además se dedicaban a poner bombas, pero tampoco demócratas no eran, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Rosario Ibarra formaba parte de esta guerrilla urbana. Se llamaba Liga Comunista 23 de septiembre porque remembraban que el 23 de septiembre de 1967 17 maestros mexicanos habían atacado un cuartel del ejército mexicano en Madera, en Chihuahua, y evidentemente habían muerto 15. 2 parece que desaparecieron y después formarían lo que se llama el Frente de Liberación Nacional, que daría origen después a lo que conoceríamos como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tendría un alto impacto internacional, por supuesto. Pero bueno, regreso al tema de Rosendo Radilla. Rosendo Radilla es detenido con su hijo, y la última vez que se le ve es en una estación de policía con los ojos vendados y con señas de tortura en el cuerpo. 1974, la familia presenta una primera denuncia en 1992 y después otra en 1999. ¿Saben qué? Claro, pidiendo que se investigara la desaparición del padre y segundo, que se sancionara a los responsables. Se crea una fiscalía para la atención de los delitos del pasado. Hay un sujeto del ejército mexicano que después sería procesado penalmente también, no solamente por delitos vinculados con la guerra sucia, sino también por relación con el narcotráfico. Pero no hay una sentencia condenatoria ni una mayor investigación. El asunto llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después a la Corte Interamericana, y la Corte resuelve un asunto que a mí me parece fundamental. Dice, hay una serie de violaciones a derechos humanos. Violación a la vida e integridad personal, no solamente por los sujetos de los militares del ejército mexicano, servidores públicos, sino por cualquier persona que participe en la tortura o desaparición de un individuo con aquiescencia de los servidores públicos. Violación al derecho a la personalidad jurídica, violación del derecho a la integridad personal de familiares de las víctimas, el acoso y el hostigamiento que habían sufrido los familiares de las víctimas, violación del derecho al acceso a la justicia y a la participación en el proceso penal. Bueno, ni siquiera les expedían copias certificadas del expediente. Inconvencionalidad de la participación de militares y de 2 artículos. El artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar,
establece que los delitos cometidos contra civiles y son cometidos por los militares van a ser procesados y juzgados por militares. Lo que dice la Convención, la Corte Interamericana, interpretando la Convención, interpretando el marco normativo mexicano, es que ese tipo de disposiciones establecen una jurisdicción militar, violan derechos fundamentales cuando las víctimas son civiles. Tienen que ser juzgados por tribunales de orden civil. Y después la inconvencionalidad del artículo 215 del Código Penal Federal, y esto es muy interesante, es desaparición forzada de personas. Dice la Convención sobre desaparición de